pues no nos hemos estado congregando como regularmente lo hacíamos y pues se extraña el calor humano, el amor, el afecto entre los hermanos. Pero aunque estemos ausentes en el cuerpo, en el espíritu estamos presentes, y es lo más importante, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y el amor no tiene límites, no tiene barreras, no tiene muros. El amor fluye con toda libertad. Así que pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Yo le pido que cierre usted sus ojos y que me acompañe a hacer una oración dirigida obviamente al Padre. Nuestro Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te queremos dar muchas gracias en esta mañana de domingo, donde empieza una semana más, Señor. Hoy es un principio de semana, el primer día de la semana, Señor. Acabamos de terminar una y como siempre hemos sido objeto de tu fidelidad. Tú has derramado bendiciones sobre nuestra vida, no nos has desamparado, no nos has dejado, porque esa es tu promesa, Señor. Esa es una de tus promesas y pues siempre la has cumplido, Señor. Al menos en mi vida así ha sido, Padre, y yo sé que en la vida de mis hermanos también. Te pedimos que este tiempo sea pues ministrado por ti, Señor, que seas tú quien ministre la palabra a través de este siervo tuyo, Padre, que en este momento se niega completamente a él, para que seas tú, Señor, quien hable, que seas tú quien tome el control total y absoluto. Rogándote, Padre, que quites toda preocupación, cansancio, distracción de mis amados hermanos, para que estén atentos a la palabra, Señor, y la palabra cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor, que tú velas a través de ella, Padre. Uno de los propósitos que cumple tu palabra es darnos la fe. Cuando escuchamos con atención, dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre Celestial, y pues nos abandonamos completamente a ti, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y hablando de hijo amado, pues veía yo en los Reyes un pasaje donde pues hay dos mujeres que van y se presentan ante Salomón y traen un conflicto acerca de uno de sus hijos, bueno, acerca de un hijo. Una decía que era de ella, otra decía que era de ella. Cada una había tenido un hijo y pues una se quedó dormida, mató a su hijo y después pues el pleito era por el que había quedado. Y Salomón, en una decisión muy sabia, le había pedido sabiduría a Dios para gobernar, y pues como no sabían, no se ponían de acuerdo de quién era Salomón, lo que hace es que manda a pedir una espada para cortar al niño por la mitad y entregarle un pedazo a cada una de las mujeres. Y obviamente aquí salió a relucir la verdadera madre, porque dijo, no lo mates, mejor que se lo lleve la otra mujer. Y Salomón, con esa sabiduría que lo caracterizaba, que le había dado Dios, le entregó el niño a esta mujer que había renunciado, porque ella era la verdadera madre. Afortunadamente, gracias a Dios, en este tiempo pues no tenemos que llegar a esos extremos, porque pues no sé desde cuándo, pero yo cuando nací me presentaron ante un juez, para que diera fe de mi nacimiento. Me presentaron ante el juez, iba mi madre, mi padre, mis abuelos maternos y mi abuela paterna como testigos, dando fe y dando testimonio de que efectivamente yo era hijo de mis padres. Me presentaron en una fecha determinada ante el juez, vuelvo a repetir, y le pusieron un sello para dar fe, ¿no? Todo el gobierno, pues, dando testimonio de que yo era hijo de mis padres. Y esto, bueno, pues se evita muchos conflictos. Cuando alguien tiene dudas acerca de quiénes son sus padres o de su origen, bueno, pues puede acudir a un registro civil
Ahí solicita un acta de nacimiento, como se conocen, y ahí va a decir quiénes son sus padres verdaderos, sus padres adoptivos, según sea el caso. Y si acaso quedara alguna duda, bueno, pues alguna duda de la paternidad o de su origen, pues existe también lo que se puede hacer, es una prueba del famoso ADN, ¿no? Una prueba del ADN, y ahí ya, bueno, pues se va a determinar bien quiénes son los padres, el padre o la madre de esta persona, si acaso tuviera esa duda. De igual manera, también en el ámbito espiritual, en lo natural es así, y en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. También cuando alguien nace de nuevo, pues también se escribe su nombre, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando regresan sus 70 discípulos, maravillados porque los demonios se sujetaban en su nombre, pues Él les dice, bueno, esto les maravilla, que no les maraville eso, que les maraville que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, bueno, pues está el libro de la vida y ahí se escribe el nombre. Cuando una persona nace de nuevo, automáticamente ahí se escribe su nombre. Tal vez la fecha, no lo sé, pero está escrito su nombre. Este libro está ante el juez que da fe de este nacimiento y este documento es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez el sello natural se pueda borrar o se pueda adulterar, tal vez también un acta de nacimiento se pueda adulterar, pero este documento que obra en poder de nuestro Señor y está en el reino de los cielos, no se puede falsificar, no se puede ni siquiera adulterar. Y acerca de esto, bueno, pues es lo que vamos a ver en esta mañana, si el Señor nos lo permite. Y quiero que usted me acompañe ahí a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 16. Lo que vamos a ver es el testimonio que da el Espíritu Santo. Romanos 8, 16. Dice el texto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por si fuera poco, el documento que ya existe, que estoy hablando, donde está escrito nuestro nombre en el libro de la vida y está ahí en poder del Señor, el Espíritu Santo también da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, y nos habla nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, en el verso 6, nos habla acerca de dos tipos de nacimientos. Dice en el versículo 6, capítulo 3, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos nacimientos: un nacimiento carnal que se opera en el momento en que usted y yo nacemos de nuestros padres, es el primero que estaba hablando. Nacemos de nuestros padres y es un nacimiento carnal, se conoce como nacimos de la carne. Y después dice que hay otro nacimiento que es el nacimiento espiritual, el nacimiento del Espíritu. Lo que nació en la carne, carne es. Lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Y aquí, en cuanto al nacimiento carnal, pues nosotros sabemos, y lo sabemos muy bien, que este nacimiento carnal, pues nacemos con la disposición natural de nuestro corazón de pecar. O sea, nacimos en la carne y traemos el pecado original ya integrado en nosotros, como un chip, ¿verdad? Ya está integrado. Nacemos con esa disposición natural hacia la desobediencia, a la rebelión y al egoísmo. Esto es el nacimiento carnal, esto es bajo pecado, porque traemos el gen, ¿verdad? Traemos el ADN de Adán, ¿no? Él pecó y pues nosotros nacimos ya con pecado. La palabra de Dios da testimonio de esto. Dice el rey David: en pecado me concibió mi madre, ¿no? Así que no porque haya sido a través de una relación sexual, a veces se confunde esto, no, simplemente porque el pecado ya está integrado en el ser humano. Entonces, este nacimiento carnal produce las obras de la carne, porque es un nacimiento carnal. Dice ahí en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21, lo vamos a leer
la carta a los Gálatas. Vamos a estar leyendo un poquito en esta mañana, pero es necesario. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Vamos a ver el 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las características más menos de aquellos que nacimos en la carne. Insisto, porque tenemos el pecado, tenemos la corrupción integrada ya en nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos lo dice de esta manera, que ya lo hemos visto también en muchas ocasiones. Dice: y Él, o sea, hablando del Señor, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, o sea, el nacimiento carnal nace muerto uno espiritualmente, con vida física, pero muerto espiritualmente. Esto es, separado de Dios, y por eso se produce el pecado en nosotros y la corrupción. Dice: delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo está controlado, dominado por el enemigo, que nosotros lo conocemos, es Satanás, y tiene controlado al mundo carnal. Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos nosotros cuando estábamos en el nacimiento carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es otro nacimiento, el nacimiento espiritual. Pero, ¿cómo es este nacimiento espiritual? No le estoy hablando cosas que usted no sepa, solamente pues estamos repitiendo algo que ya sabemos. Pero como está transmitiendo, pues está la oportunidad de mucha gente que no lo conozca, no lo sepa, y le es de bendición. Además, dice el apóstol Pablo, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Son cosas que no nos hace daño que las estemos repitiendo. ¿Por qué razón? Porque van a afirmar y a confirmar nuestra fe. También el apóstol Pedro nos dice algo similar. Dice ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro se une a Pablo y dice: vamos a seguir hablando exactamente de lo mismo. Para mí no me es gravoso y es bueno para cada uno de nosotros. Entonces nos habla de dos nacimientos. El nacimiento carnal ya vimos que está bajo pecado y está bajo el poder de Satanás. Pero el nacimiento espiritual, el Señor Jesucristo nos habla ahí mismo en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 3. Está hablando Jesucristo con Nicodemo, un principal judío, un hombre muy sabio. Está hablando con él. Dice así, lo voy a leer. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un príncipe, era alguien importante.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No naciere de nuevo. Esto es, ya nació físicamente en la carne, ahora tiene que nacer espiritualmente. Otro nacimiento, el nacimiento espiritual. Más adelante le dice en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que haber un nacimiento espiritual para entrar al reino de Dios, y vamos a ver esto ahorita también. Ok, entonces dice la Biblia que el creyente no es engendrado por su voluntad, y esto lo vamos a ver ahorita. Ahí en Juan capítulo 1, vamos para allá, más de unas vueltas a sus hojas, las hojas de su Biblia. Verso 13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo con esto. Para llegar a ser hijo de Dios, nacimos en la carne, estamos ahí, pero para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, o el ser humano llegue a ser hijo de Dios, necesita ser engendrado por Dios. Primero dice, tiene que recibir a Jesús y tiene que creer en Él. Recibir y creer. Y dice el 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Nosotros nacimos físicamente por voluntad de nuestros padres. Ellos se casaron, tomaron la decisión de casarse y pues de tener hijos, y fue por voluntad de nuestros padres que nosotros nacimos físicamente. Pero ahora el nacimiento espiritual no es de voluntad del hombre, Fíjese bien en esto. En Juan capítulo 5, verso 40, dice el Señor Jesucristo, hablando acerca de las Escrituras. Vamos a leer desde el verso 39, para que no nos quede bailando. Dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Jesús: escudriña las Escrituras, ahí vas a encontrarme, porque las Escrituras hablan de mí. Y dice el verso 40: y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Así que la voluntad de nosotros no era venir a Dios, no queríamos venir a Dios. Dice el apóstol Pablo: no hay quien busque a Dios. El hombre natural no busca a Dios. El hombre natural no busca a Dios, porque Dios está completamente en oposición a que el hombre quiere, y ya vimos, ¿no? Las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, envidia, borracheras, orgías, bla, 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 bla. Todo eso no queremos venir a Dios, porque viniendo, y cuando venga el hombre a Dios, va a tener que dejar todo eso. Entonces, la voluntad del hombre es no buscar a Dios, y no quiere venir a Dios. Dice ahí mismo en Juan, el capítulo 3, el verso 19 y 20. Aquí está todo escrito en la palabra de Dios, mi amado hermano. Dice el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es, si voy a la luz me van a cachar, me van a llamar la atención, y voy a tener que dejar de hacer
todo lo que yo estoy haciendo y mi carne no quiere. Bueno, no mi carne, sí, mi carne, hablando de la voluntad del alma. El alma es el alma la que peca. El cuerpo, mira este cuerpo, miren mi mano, mírenme. Este cuerpo no peca, el que peca es el alma que controla este cuerpo. Entonces el alma dice, no, 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 yo con Dios no quiero nada, no quiero absolutamente nada, déjenme como estoy. ¿Okay? Entonces, este nuevo nacimiento se opera no porque yo quiera, o no porque alguien, humanamente hablando, lo quiera. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 18, Él, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces aquí estamos viendo algo bien interesante. El nacimiento espiritual se opera por creer a Jesucristo y por recibirle. Por creerle y por recibirle. Y dice que no es por voluntad de varón, no es voluntad de sangre ni voluntad de carne. Santiago 1:18 nos dice de quién es la voluntad. El que el hombre nazca de nuevo es porque Dios así lo determina y así lo quiere. Nosotros no tenemos la capacidad para decidir de quién somos hijos. No tenemos esa capacidad, mi amado hermano. Por eso cuando alguien habla de que toma tu decisión, yo digo, híjole, pues esa decisión no vale. Es que tengo libre albedrío, sí, no vale. Pero muchos venimos a Cristo no porque querramos ser hijos de Dios, no porque querramos ser salvos. Venimos a Él huyendo del dolor. Venimos de Él huyendo de la peste. O sea que la decisión que el hombre hace por recibir a Jesucristo, no, ahorita lo vamos a ver, es una decisión no tomada libremente. Obedece a que está sufriendo y busca a Dios para que lo quite de sufrir. Nada más por eso lo busca. Para que le cambie la vida, para que le transforme la vida. Pero no lo busca porque lo quiera, no lo busca porque quiere ser salvo, no lo busca porque quiere ser hijo de Dios. Las evidencias se notan y lo vamos a ver más adelante. Sí puede venir y decir, yo creo, pero no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. En estas semanas hemos estado hablando bastante acerca de esto, porque es algo que nosotros tenemos que tener bien seguro, tenemos que tener la plena seguridad, la certeza de que nosotros somos hijos de Dios, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que están por venir, dice el Apocalipsis, por suceder pronto. Entonces, no es por la voluntad del hombre, es por la voluntad de Dios. Es Dios el que se lo ha propuesto, es Dios el que se propone darnos la salvación. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, ¿cómo se opera este nuevo nacimiento? En Juan capítulo 3, verso 5, ya se lo leí, hay que nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Esto pues lo sabemos que a nosotros nos habla acerca de la palabra de Dios y la regeneración del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver primero esto, mire, el Padre Celestial es el autor de la salvación. Por eso es que el hombre no la puede tomar por sí mismo, ni tomar la decisión. Yo quiero ser salvo, yo decido ser salvo, no. Dice en Apocalipsis 7:10, dice, y clamaban a gran voz los ángeles, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Así que si Dios es el dueño de la salvación, Él se la va a dar a quien Él quiere. A quien Él quiere. Entonces, mire, la salvación, el autor es el Padre. El Cordero o el Hijo de Dios, Jesucristo, es el medio a través del cual nosotros podemos llegar a la salvación. Dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El
Padre da la salvación, el Hijo es el medio, Él vino a ofrecer su cuerpo, Él vino a ofrecer su vida, Él vino a llevarse nuestros pecados para que nosotros a través de eso tuviésemos perdón de pecados, vida eterna, aquí lo dice, ¿ok? Y el Espíritu Santo es el ejecutor. Todo esto, si no fuese por el Espíritu Santo, no podríamos ser salvos, mi amado hermano. No podríamos ser salvos porque esta es una obra que solamente la puede llevar el Espíritu Santo de Dios. Si no fuera esto así, el Señor Jesucristo nos lo hubiera dicho, definitivamente. Cuando Él vino, pues solamente pues, hubiéramos sido salvos, ¿no? Con las enseñanzas y con todo lo que Él hizo. Ese es el medio de la salvación. Pero tenía que venir el Espíritu Santo para operar y llevarnos a nosotros que creyemos, los que Él quiere que creamos, a llevarnos a la salvación, a aceptarnos y adoptarnos como sus hijos o a engendrarnos, porque somos engendrados por medio de la palabra. Entonces, esta es una obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Mire, cuando Jesucristo, nuestro Señor, estaba aquí en la tierra, Él hace toda su obra y ya para despedirse, ya casi para irse, estando ahí todavía en el aposento alto, el Señor Jesús está con sus discípulos y entonces ahora les empieza a hablar cosas de las cuales no les había hablado antes. Esto es, les da la revelación del Espíritu Santo de Dios junto con otras cosas, pero les habla acerca del Espíritu Santo de Dios. Mire, vamos para Juan capítulo 14, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Juan capítulo 14. Está el diálogo, no voy a leerlo todo, pero está Jesús hablándole a sus discípulos y le está diciendo: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, y les da la promesa de que va a ir a preparar morada, va a regresar, les va a tomar a ellos mismos. El diálogo cuando Felipe, ¿no?, les dice: muéstranos al Padre y nos basta. Dice: pues tanto tiempo hace que he estado con ustedes y no te has dado cuenta, no lo has visto. Dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y aquí es donde viene el asunto. Él va al Padre. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con el Padre? Él termina su ministerio público aquí en la tierra y Él se va a retirar. Él se va. Se acabó su ministerio. Y todavía no somos salvos. No había ningún salvo ahí. ¿Okay? Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y entra en escena el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo morando entre los discípulos de Jesús. Y en el mundo en aquel momento, pero entre los discípulos de Jesús. ¿Cómo estaba morando? Por eso hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Ahí morando. Ok. Entonces, en el capítulo 16... sigue hablando nuestro Señor Jesucristo acerca, Él sigue hablando, el 15 del Consolador y demás, pero en el capítulo 16 dice esto, mire: pero yo les digo, verso 7, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí empieza la obra del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Y eso es cuando el Espíritu Santo empieza la obra en el ser humano. La palabra de Dios ya fue dada, la palabra de Dios está ahí. Los discípulos tienen las enseñanzas de Jesús, pero no tienen el Espíritu Santo.
es necesario que sean bautizados con el Espíritu Santo. Por eso les dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado. Porque ¿quién no sabe que está obrando mal? ¿Quién no sabe que está obrando mal? Dice el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, acusándoles o justificando la conciencia a través de la ley que está ahí en el corazón de los gentiles. Dice la Escritura, dice Pablo, que la ley fue añadida por causa de nuestras transgresiones. La ley con castigos y beneficios y premios. Pero antes no estábamos sin ley. La ley estaba ahí en el corazón de todos los hombres. La conciencia nos acusa si hacemos bien o hacemos mal. Todos sabemos que estamos mal, pero no tenemos la capacidad del arrepentimiento. No tenemos la capacidad, no tenemos la conciencia abierta para ver la magnitud de las cosas o del daño que estamos ocasionando o nos estamos ocasionando nosotros mismos. Es menester que el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que hay este convencimiento? ¿No se ha preguntado usted? Bueno, ¿y cómo nos convence el Espíritu Santo? Viene el Espíritu Santo y me empieza a rogar que yo crea o que no crea o que acepte mi pecado. Lo hará de esa manera. Lo hará de esa manera. Vamos a ver cómo lo hace. En Hechos capítulo 2, verso 1 al 42, es muy largo, pero se lo voy más o menos a parafrasear de manera rápida para que veamos cómo es que el Espíritu Santo convence de pecado. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El Señor les había dicho, no se vayan, quédense aquí hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero están todos juntos ahí alrededor de 120, dice la Escritura, estaban juntos, unánimes, o sea, en solo pensamiento, estaban orando, estaban esperando que viniera la promesa, el Espíritu Santo, el Consolador. Hasta aquí estaban muertos de miedo, estaban temerosos, ahí estaban. Dice que entonces estaban así, y de repente se oyó un estruendo. Y entonces empezaron a hablar en lenguas. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? O sea, se vino un gran estruendo y se les aparecieron lenguas así en cada uno en su cabeza como de fuego. Y empezaron a hablar en lenguas, no en lenguas humanas, ni en lenguas, perdón, no en lenguas extrañas, ni tampoco en lenguas viperinas. Ellos están hablando en idiomas, lenguaje humano, idiomas humanos. Y como ellos están así, dice el verso 2, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, decían, están llenos de mozos, están ebrios. Dice, entonces Pedro se levantó y empezó a testificar Pedro. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos, dice, no están ebrios, lo que ustedes están viendo es la promesa del profeta Joel, y empieza a hablar, a testificar qué es lo que está sucediendo. Y mire el asunto, verso 22, ya les llamó la atención, ya justificó lo que va a hablar, su sermón, ahora les va a dar el sermón. Varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Les habló de la vida de Jesús y las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Ellos habían sido testigos de eso.
Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Les está diciendo qué fue lo que hicieron. Lo crucificaron. Vida, muerte y resurrección. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera detenido por ella. Y el Señor les empieza a testificar de esto, justificando con textos bíblicos. Dice, porque David dice, de él veía yo al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Empieza a darles textos bíblicos para comprobarles lo que dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pedro está aquí dando textos bíblicos para confirmar esto que pasó con Jesús. Verso 29. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, este murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, dice, sepa pues, verso 36, sigue el sermón, me lo estoy brincando porque es largo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les dio el Evangelio. Fue la primera predicación fue el Evangelio. Fue lo que el apóstol Pedro les predica a los judíos que estaban ahí. Porque era el día de Pentecostés y había muchos judíos extranjeros que estaban ahí y él les está testificando. Le está hablando el Evangelio de la salvación. Miren lo que produce la predicación del Evangelio. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo a predicar. Entonces, el Espíritu Santo es el que está obrando a través de Pedro para que Pedro predique. Antes que no tenía el Espíritu Santo, Pedro no predicaba, estaba muerto de miedo y ahí arrinconado. ¿Cuál fue el efecto de la predicación? Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la palabra les convenció de su pecado. El Espíritu Santo a través de la palabra les convenció del pecado. No creyeron en mí, lo mataron. Los convence. Les dio la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los resultados, dice, se compungieron. Fueron golpeados por la palabra de Dios los hirió, los lastimó. Reconocieron que habían hecho mal y preguntaron, ¿qué haremos? Mire, cuando el Espíritu Santo hace la obra en uno, lo convence de pecado, ya no hay manera de negarlo. Hay una convicción total y absoluta, se abren los ojos, nos despierta de pronto el Espíritu Santo. Estábamos ciegos, sordos, mudos, muertos en delitos y pecados, y la obra maravillosa del Espíritu Santo de repente abre los ojos ante una realidad espantosa. ¿Qué hago? Estoy perdido, estoy muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero ya es el Espíritu que ya es una convicción firme, que hace que el hombre clame y busque a Dios. ¿Qué haremos? Reconocieron su pecado. Y mire, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el Espíritu Santo de Dios? Arrepiéntanse y obedezcan. Lo primero que les dice es, arrepiéntase. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros, mis amados hermanos, que nos hablen acerca del pecado? Que nos hablen de nuestra condición, de la condición perdida del hombre, para que sea hallado al arrepentimiento. Porque lo vamos a ver, sin arrepentimiento no hay entrada. Si no hay arrepentimiento, no hay entrada.
arrepiéntase y bautícese. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Obviamente, dice ahí en Juan capítulo 1, verso 2, mas a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, ese rechazo que había antes, cuando Jesús estaba aquí, que lo rechazaban, se acabó con la convicción del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Creyeron y recibieron. Creyeron y recibieron. Creyeron y recibieron. Así que mis queridos amigos y hermanos, podemos ver con claridad aquí que el nuevo nacimiento se opera por medio de la predicación del Evangelio. El nuevo nacimiento se opera por la predicación del Evangelio. Si no hay predicación del Evangelio, no va a haber absolutamente nada. Efesios 1:3, vemos tantas veces. En él también, dice la palabra de Dios, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Y habiendo creído en este evangelio, se produjo fe. La predicación produjo convicción del pecado, fe. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sello. El Espíritu Santo viene. Nueva vida. ¿Cómo fue? Por medio de la predicación. Por medio de la predicación. ¿De qué nos habla? Bueno, ya lo vimos. Somos salvos igualmente por la predicación del Evangelio. Mire, veamos ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 15, dice el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no es por lo que yo estoy diciendo ahorita, no, la locura de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es locura, dice Pedro, dice Pablo, ¿no? Es locura. Entonces, por medio de esta locura, somos salvos. Entonces, si no hay obra del Espíritu Santo, no hay salvación. Si no hay obra del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento. Si no hay obra del Espíritu Santo, no somos regenerados, no somos nacidos de nuevo, mi amado hermano. No existe otro camino, aunque pues nosotros los hombres, por evadir la palabra de Dios, el hombre siempre está buscando otros medios de salvación, nuevas enseñanzas, nuevas cosas. Pero es solamente por la predicación del Evangelio como nosotros llegamos a ser hijos de Dios. En el mundo en el cual nosotros nos movemos, pues digamos, hablamos del mundo cristiano evangélico, tenemos una gran diversidad de conceptos teológicos y diferimos en muchos puntos doctrinales. No voy a citar ninguno ahorita, pero hay mucha diferencia, muchas distinciones de una denominación a otra y hay muchas cosas ahí de pronto, ¿no? Pero definitivamente la conversión y el nuevo nacimiento es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. El hombre no puede ser convertido, no puede recibir el ser hecho hijo de Dios por escuchar testimonios personales. Aunque es muy bueno
compartí el testimonio, yo lo he hecho pues, para romper el hielo con una persona que se le va a predicar el Evangelio, y que vemos nosotros que tiene algún problema, por ejemplo, problema económico, problema moral, en fin, problema, y pues si uno ha pasado por ahí, uno se puede acercar con toda la confianza y empezar a platicar, romper el hielo, ¿no? Y empezar a platicar de uno, de lo que yo viví, de lo que yo pasé y de qué manera logré superar mi situación. Y esto es hablándole precisamente del plan de salvación, ¿no? Yo pasé lo mismo que tú, yo vengo de allá, me pasé esto, me pasó lo otro, pero todo eso era porque yo estaba en contra de Dios. Empezamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Si tú sabes, puedes compartir las cuatro leyes espirituales, pues se las vamos a compartir, pero abrimos el camino compartiéndole el testimonio, pero no por el testimonio, ¿ok? El hombre no puede nacer de nuevo por medio de algo que pues también es muy común en la iglesia, ¿no? Una oración de fe. Nos quedamos ahí con con Romanos capítulo 10, ¿no? No sé de dónde salió esto, pero dice ahí que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces nada más se confiesa a Jesús como tu Señor, pero falta otra parte, ¿no? Muy importante. Dice, porque con la boca se confiesa para la salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Para ser justificado necesitamos la fe. ¿Fe en qué? En el sacrificio de Jesucristo. Entonces no es por hacer una oración de fe. Generalmente vienen y dicen, a ver, pase por acá y vamos a orar. Y ahí te guían con una oración, ¿verdad? Una oración, pero nunca te hablaron de la condición de pecador, nunca presentaron el Evangelio, nunca nos dijeron para qué vino Jesucristo a morir, vino a morir por mis pecados, en fin. Entonces, si no se predica el Evangelio, el Espíritu Santo no está haciendo la obra de convencimiento. Y por lo tanto, si no hay convicción de pecado, y si no hay una convicción, y si no surge la fe para recibir a Cristo, aceptarlo y recibirlo, entonces no hay nuevo nacimiento, mi amado hermano. No hay nuevo nacimiento. Por eso de pronto hay tanta duda, ¿y si seré hijo de Dios? ¿No seré hijo de Dios? ¿Y si seré salvo? ¿Qué pasa? Entonces ahí traemos unas situaciones ahí medias fuertes ahí en nuestro interior, ¿no? ¿Por qué? Porque no surgió efecto. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo. Por medio del Evangelio de Cristo. Mire el proceso. Primero nos despierta, nos convence, porque esto es bien importante. Mire, quiero regresarme un poquito. Le dije que dice la Biblia que nosotros estábamos muertos, ¿no? Muertos en delitos y pecados. Si a un muerto alguien viene y le predica el Evangelio, podrá creer. No oye. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo nos despierta. Vamos a escuchar. Porque el muerto no puede escuchar. Entonces despierta, nos convence, nos guía al arrepentimiento, nos da la fe para creer y recibir. Y recibimos el Espíritu Santo y se opera el nuevo nacimiento. Pero tiene que ir en ese orden: la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo podemos estar bien seguros de que somos hijos de Dios? Si lo somos o no lo somos. Y acabamos de ver el testimonio bíblico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer para ser un hijo de Dios? Pero pensemos que hay dudas todavía. Hay dudas. Cuando le hablé acerca del nacimiento natural y había dudas, le dije, bueno, podemos hacernos la prueba del ADN. Esto es la genética que se trae. ¿Qué es la prueba del ADN?
Dice, es una prueba de paternidad. Una prueba, dice, una prueba de paternidad es un estudio genético que tiene como objetivo determinar el vínculo genético ascendente en primer grado entre un individuo y su genitor masculino o su genitor femenino. ¿Okay? Entonces, en caso de existir una duda, bueno, pues vamos al testimonio del ADN. Ahí no hay falla. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Ya tenemos, más o menos, a grandes rasgos, lo que les estoy hablando ahorita, ya tenemos la doctrina, ya tenemos los textos bíblicos, ya vemos qué es lo que pasó. Pero, de pronto, yo quiero saber si realmente soy un hijo de Dios. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, 15 y 16. Vamos para allá, vamos a leerlo. Fue el texto que leímos al principio. Vamos a leer desde el 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Ya la palabra ahí padre, pues ya se la pusieron ahí como, no sé por qué, pero nada más por el cual clamamos Abba, pues Abba es padre, ¿no? Abba padre es como dicen, papá, clamamos Abba, esto es padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero mire, aquí surge de pronto una situación que quiero comentarle. Cuando nosotros vamos al diccionario a ver esta palabra testimonio habla de que es, sí, efectivamente, dar testimonio, pero junto con. Esto es, el Espíritu Santo y mi espíritu dan testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Repito, el Espíritu Santo y mi espíritu testifican que yo soy un hijo de Dios. Vamos, el Espíritu Santo me testifica a mi espíritu. Y juntos testificamos de la realidad de esto, que yo soy un hijo de Dios. Decía yo, este documento, donde está escrito nuestro nombre, ¿no?, en el libro de la vida, no se puede falsificar. Allá sí se puede falsificar, en lo natural, en lo humano, se pueden falsificar los documentos. Este documento no se puede falsificar, pero si se pudiera, tenemos el ADN, ¿no? El Hijo se parece al Padre, no hay vuelta. La genética diría, a ver, aquí se confirma que tú eres un hijo de fulano, en este caso de Dios, es la genética de Dios. Entonces, miren, igual es lo que dice la palabra, no la puedo pronunciar, pero es testificar junto con. O sea, el Espíritu testifica junto con mi espíritu. Pero también dice corroborar o confirmar por medio de las evidencias. Esto es, yo pudiera no estar seguro de mi salvación o de ser un hijo de Dios. Y le voy a decir por qué. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa duda, porque desde el momento en que nosotros creímos en Cristo Jesús y fuimos hechos hijos de Dios, aunque tenemos la genética de Dios, pero muchos hemos pecado en muchas ocasiones. Tenemos la evidencia de que nuestra mente cruzan pensamientos y deseos y tantas cosas que de pronto pasan, que pudieron llegar a pensar, ¿y si realmente seré yo un hijo de Dios? Ay, pero vamos a ver qué nos dice el testimonio del Espíritu Santo. Mire, dice que da testimonio a nuestro espíritu. Vamos a ver las evidencias.
Dice que es confirmar o corroborar por medio de las evidencias. Y aquí vamos a ver algunas evidencias de un nacido de nuevo. Veamos, el recién nacido instintivamente busca a Dios. Instintivamente busca a Dios. El recién nacido ama a Dios, eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero el recién nacido instintivamente busca a Dios, busca alimentarse de su Padre. Dice el apóstol Pedro que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. El recién nacido busca instintivamente al Padre. En este caso, en la forma natural, lo vemos en un ejemplo natural. ¿A quién busca un niño recién nacido? En cuanto nace, ¿qué es lo que busca? Se lo pega a la madre al pecho y busca pecho, busca alimentarse, busca a la madre, busca alimentarse de la madre. En este caso nosotros, como recién nacidos, hijos de Dios, buscamos el alimento de nuestro Padre Celestial. Hay una nueva relación aquí, pasamos de muerte a vida. Ahora buscamos lo bueno, lo positivo, lo de Dios. Segunda evidencia, tiene la palabra de Dios morando en su mente y en su corazón. Tiene la palabra de Dios morando en la mente y en el corazón. Dice, preguntaré a alguien, aunque no la haya leído, aunque no la haya leído, aunque no la haya leído. Ya hablamos acerca de la conciencia. Y el apóstol Pablo está hablando ahí en la carta a los romanos, le está hablando a los romanos. La ley fue dada para los judíos. El gentil no tenía ley, mas sin embargo, allí estaba implícita en su corazón. Mire, en Hebreos 10:15 dice que el Espíritu Santo nos testifica, nos da testimonio de esto. Vamos a leer. Hebreos capítulo 10. Verso 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es, al nacer de nuevo, se integra la palabra de Dios en usted. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de la palabra? Dice la Escritura que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús es la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a recordarnos todo lo que Jesús nos habla. Entonces, hay una nueva relación con la palabra. La palabra de Dios está en la mente y está en el corazón. Está en la mente y está en el corazón. Y el Hijo de Dios permanece en su palabra. Dice ahí en Hechos 2:42, después de que se bautizaron esas personas, se arrepintieron, creyeron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Fíjese el orden, ¿no? Fueron convencidos del pecado, se arrepintieron, creyeron, obedecieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y después dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Evidencia, evidencia. La persona que es hijo de Dios no anda buscando ninguna doctrina por ningún lado. Permanece en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a enseñarnos otra cosa más que la palabra de Dios. Nada más, nada más. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a andar guiando a la gente a hacer cosas que Jesucristo no hizo? A decir cosas que Jesucristo nunca dijo. Obviamente no, porque el ministerio del Espíritu Santo, voy a adelantar, vino también a glorificar a Jesucristo. Así que si usted y yo somos nacidos de nuevo,
Tenemos el Espíritu Santo de Dios y no vamos a enseñar ninguna otra cosa que no esté escrito en este libro sagrado. No vamos a enseñar ninguna otra cosa más que la doctrina de Jesucristo, dada a través de los evangelios, confirmada por las cartas de los apóstoles. No vamos a andar buscando señales y cosas ahí extrañas y raras si Jesucristo no las hizo. Porque está bien claro y bien definido la personalidad del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, que primero es regenerarnos, darnos vida. Entonces, el Espíritu da testimonio. La evidencia, el testimonio del Espíritu Santo es que usted y yo empezamos a actuar de la misma manera que el Señor, porque somos guiados por el Espíritu Santo a hacer esto. Hay obediencia al Espíritu Santo. Romanos 8:14. Léalo, por favor, ahí lo tiene usted. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que si no hay una guía del Espíritu Santo, si no somos guiados por el Espíritu Santo y andamos diciendo cualquier otra cosa que el Espíritu Santo no nos enseñe, dice, no somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos y decimos, Abba, Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, mire, Él nos enseña, nos instruye, nos lleva por el buen camino. O sea, un padre no va a guiar a su hijo a que se pierda. Un padre que ama a su hijo no lo va a guiar a que se pierda. Entonces, el Señor nos va capacitando y nos va habilitando, nos va enseñando como Él. El Hijo se va pareciendo al Padre. Dice el Señor Jesucristo que el Hijo no puede hacer nada más que lo que ve hacer al Padre. El Hijo, nosotros, tú y yo vamos aprendiendo de Dios y vamos de alguna manera reproduciéndonos así como Él es. Empezamos a actuar como Él es. No somos dioses, pero empezamos a actuar como Él. Pienso tanto en esto cuando de pronto hablamos acerca de la paternidad, acerca del padre. Alguien que no tuvo un papá como yo, pues, que sí tuve, pero murió mi padre siendo yo un chamaco, un niño. Yo no tuve la imagen paterna, yo no supe lo que era un padre. No supe cómo educar a un hijo, cómo enseñar a un hijo de qué. Yo aprendí de todo, por todos lados. De tal manera que cuando tuve mis hijos, pues, dicen los dichos populares, echando a perder se aprende, ¿no? Empezar a actuar de maneras equivocadas y erróneas. Dice el autor de los Hebreos que estábamos sujetos a nuestros padres y estos nos educaron como ellos pensaban que era lo correcto. Así fui yo. Yo eduqué a mis hijos como yo pensé que era lo mejor. Regaños, golpes y hasta malas palabras, en fin, qué sé. Pero una vez conociendo a Dios, una vez estando aquí, una vez conociendo al Señor y viendo cómo actúa Él como mi Padre, entonces yo he ido aprendiendo cómo me trata Él para tratar de esa manera a mis hijos. Yo he fallado muchas cosas y Dios no me ha castigado, sino a través de su amor Él me ha guiado al arrepentimiento. Él me ha entendido, me ha comprendido, me ha fortalecido en mis debilidades. Entonces el Hijo de Dios empieza a actuar de la misma manera que Dios. Aprende del Padre para empezar a ser un buen Padre, porque es instruido por Él, es guiado por Él. Nos conduce a toda la verdad. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo en ti y en mí dice que Satanás es mentiroso. Dios no miente. Dios no miente. Entonces, ¿cuál es el testimonio que debo de dar yo? Si me estoy pareciendo a mi Padre, es que no debo de mentir o que no miento. Que nos conducimos con verdad. Es verdad. Te cueste lo que cueste, tienes que decir la verdad. Porque el Padre no es mentiroso, el que es mentiroso es Satanás.
Si somos hijos de Dios, nosotros glorificamos a Jesús como el Padre lo glorifica. Jesús ahí en Juan capítulo 17 clama al Padre y dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. El Padre glorifica al Hijo, y si el Padre glorifica al Hijo, tú y yo tenemos que glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad y nos conduce a glorificar a Jesucristo. Nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Dice en Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces, la evidencia de que somos hijos de Dios es que reconocemos que Dios es nuestro Padre. Y mire que hay algo muy importante: amamos a nuestro Padre. Amamos a nuestro Padre. Es un mandamiento. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Decía yo hace unos días: este es el mandamiento más que de pronto a veces no llevamos a cabo, pero bueno, es otro asunto. ¿Por qué amamos a Dios? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ese amor de Dios que Él ha derramado en mi corazón a través del Santo Espíritu, el testimonio es que ese amor fluye hacia mi Padre Celestial. Y si fluye hacia mi Padre Celestial, el mandamiento dice: si ama a Dios, ame también a su hermano. Amo a mi hermano también. No solamente al Padre. Porque si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, entonces no amo a Dios. Es mentira. Entonces, ya casi para concluir, el Espíritu Santo nos guía a actuar como hijos de Dios. Y aquí viene algo difícil. ¿Cómo actúa un hijo de Dios? Podemos actuar de muchas maneras, pero mira que hay una prueba tremenda que el Señor Jesucristo nos dejó. Y Él estuvo hablando de esto cuando no estaba el Espíritu Santo todavía aquí. Dice en Mateo capítulo 5, versos 44 y 45, dice: pero yo os digo, dice, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, ¿no? Dice: pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ya se puso difícil el asunto, ¿eh? Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos. Bien difícil. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos. El Hijo de Dios tiene que hacer esto. Bastante difícil. Pero somos hijos de Dios, tenemos que ir buscando esto. Poco a poco lo vamos a ir haciendo. El testimonio, como hijos de Dios, es que reproducimos el carácter de Dios. Jesucristo está haciendo formar nuestros corazones, dice el apóstol Pablo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Reproducimos o se va reproduciendo eso en nosotros. El Espíritu Santo nos conduce a mortificar el pecado. Ya no andamos en el pecado, ya no nos gozamos del pecado, ya no disfrutamos del pecado. Ahora aborrecemos el pecado.
aunque dentro del corazón surge el deseo, la tentación, pero hay un aborrecimiento en lo espiritual. Yo sé que esto no es. ¿Okay? Aborrecemos el pecado y lo mortificamos, dice el apóstol Pablo, que hagamos morir pues lo terrenal. A eso se refiere mortificar. Hagámoslo morir. Hagamos morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es idolatría? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Y por último, nos guía a vivir en santidad. Esto es, apartados del pecado. Evidencias, testimonio del Espíritu Santo. Podrás tener dudas, pero estas evidencias que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va llevando poco a poco a que nosotros lo vayamos haciendo. Esto es, en el instante mismo que nacimos de nuevo no se manifestó todo esto. Lo que sí es el amor a Dios, el buscar de Dios, ¿no? Buscar la palabra de Dios y desear andar haciendo su voluntad, por sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Dios. Aunque de pronto existan dudas, como el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7, no entiendo lo que hago, yo quiero hacer una cosa y termino haciendo otra, pero él mismo concluye después de todo, dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque a través del sacrificio de Jesús, ahí estamos, mi hermano, hemos recibido la adopción de hijos. Por la fe en Él hemos recibido la adopción. Somos hijos de Dios y ya no vamos a dejar de serlo. Jamás, jamás. La obra del Espíritu Santo está en nosotros. El testimonio del Espíritu Santo es la evidencia de nuestra conducta. Él testifica junto con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque nos vamos pareciendo a Él cada día de nuestra vida. Jesucristo se va reproduciendo en nosotros. Para eso fuimos llamados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otro lado, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Y ahí va siendo formado. Si usted tiene estas evidencias, mi hermano, al menos en intención, en su corazón, y va caminando por la guía del Espíritu Santo, va caminando, no le quepa la menor duda a usted, mi hermano, que usted es un hijo de Dios. La evidencia es el cambio que se va operando en su vida, el cambio que se va operando en su vida. Así que continuemos adelante, viendo qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Recordando siempre esto, que nuestro nombre ya está escrito ahí en el libro de la vida. Que delante del Juez Supremo está nuestro nombre, está nuestra acta de nacimiento sellada con el sello del Espíritu Santo. Hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu o juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a orar, mi hermano. Le agradezco mucho que haya prestado usted atención y espero que haya sido de bendición para usted esta palabra. Mi Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde ya por habernos traído a este lugar, Señor, y darnos la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Darnos la seguridad de que somos tus hijos, de que fuimos engendrados por ti a través de la fe, Señor. Que tu Santo Espíritu fue el que nos condujo al arrepentimiento, haciendo convicción de pecado, nos dio al arrepentimiento y nos dio la fe para que creyésemos en el sacrificio que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Gracias, porque sabemos que a través de eso ahora nosotros somos hechos tus hijos
y tus herederos también, Señor. Síguenos guiando, Padre. Sigue haciéndonos dóciles, abre nuestros oídos para que escuchemos la voz de tu Santo Espíritu y danos la obediencia, Señor, para que podamos obedecer y seguir caminando en pos de Él, Padre. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre bendito y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios lo bendiga.